Una insólita, violenta pelea se registró al interior de un avión de LATAM Airlines, en la región de Antofagasta. Los causantes de este hecho habrían estado bajo los efectos del alcohol y hubo un total de 7 lesionados. Vamos a profundizar en este hecho, para eso estamos con el presidente del Sindicato de Tripulantes de LATAM, Sebastián Brajkovic. Sebastián, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. ¿Tú? Bien, me alegro. A ver, primero para ir también teniendo tu impresión y desde tus colegas de la línea aérea, ¿esto es algo que se ha dado en otras ocasiones? ¿Se da de manera frecuente? ¿Lo considera usted un hecho aislado? ¿Cómo lo ven? Es frecuente, es algo que ocurre. Yo creo que todos están más o menos familiarizados con videos que se han viralizado de actos violentos no solo arriba del avión, sino que también en los aeropuertos. Pero es algo que pasa. En este caso está grabado y tiene un poquito más de connotación, Claro. pero es algo que ocurre en distintos niveles también. Acá obviamente hay un nivel más alto de violencia, pero hay actos también violentos en otras con insultos, ¿verdad? Y en otras como fases, por decirlo de alguna forma. Ujú. Claro, esto me imagino en tierra y quizás lo más complejo para ustedes y la tripulación cuando están en viaje, no en ruta. Sí, nosotros no tenemos los antecedentes completos del caso. Obviamente hay que esperar investigación y más información. No hemos estado en contacto con esa tripulación en específico, pero por lo que hemos podido ver en los videos y en las notas de prensa, se ve que esto obviamente es en tierra, ya que personal Sí, de claro. DGAC tiene la posibilidad de ingresar al avión y contener un poco este foco, y son ellos finalmente las víctimas de la violencia también. Ujú. Pero como dices tú, estas situaciones también ocurren y ocurren en vuelo. Y ahí es mucho más complicado porque somos los tripulantes de cabina los que tenemos que lidiar un poco con tener estos incidentes que llegan a estos niveles también. Nosotros somos 4 o 5 tripulantes para 200 pasajeros o más en la mayoría de los vuelos. Entonces es complicado, sobre todo cuando ocurre en vuelo también. En este caso hubo un desenlace bastante lamentable, pero dentro de las posibilidades y de las características de lo que es el viaje en avión, que ocurra en tierra con las puertas abiertas, es beneficioso. Por eso también la detección de la tripulación, que entiendo que en este caso alertó al personal de seguridad de GAC, fue bastante acertada para Claro. no permitir que esto llegue, ¿verdad?, a mayores ya en vuelo donde es mucho más grave. Cuéntame, Sebastián, ¿hay protocolos que se manejan sobre este tipo de situaciones que tú, y lo encuentro lamentable, ¿ah? Y por eso también la pregunta inicial, se dan más de lo que uno piensa? Esto, por supuesto, se viraliza, se hace bastante más público, pero con la cantidad de vuelos que LATAM Airlines y otras aerolíneas tienen que realizar, evidentemente, insisto, de manera negativa se dan este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las medidas que se tienen que llevar a cabo y el protocolo que existe para esto? Bueno, como primera cosa, la normativa del Código Aeronáutico chileno recoge los pasajeros disruptivos, insubordinados o violentos, como se tipifica en la ley, y tiene, ¿verdad?, sanciones de presidio, etcétera. Eso Ujú. está tipificado en la ley como primera cosa. Las compañías aéreas, y en este caso LATAM, también lo recogen en sus procedimientos para las tripulaciones y para el personal de aeropuerto. Como te decía, está tipificado, ¿verdad?, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que detectar en los pasajeros y cuáles son las cosas que obviamente llevan a alertar a un sistema de seguridad, ya sea en tierra o en vuelo. En el caso que hablábamos anteriormente, si el capitán al mando del vuelo así lo estima, podría, y lo ha hecho, ¿verdad?, en casos de violencia a bordo, aterrizar el avión en un Claro. aeropuerto alternativo o no el que sea destino. Están los protocolos, como te digo, tipificados en nuestros manuales y también en la normativa chilena, y la tripulación tiene toda la potestad para aplicarlos cuando los pasajeros no solamente sean violentos. Define la ley y también los procesos internos, que el no acatar las órdenes de la tripulación, del personal de aeropuerto, el afectar la seguridad del vuelo, el confort de los otros pasajeros, son motivos para, ¿verdad?, activar estos sistemas de seguridad. Claro, me imagino que acá, y esto es importante, ha tipificado, existe en la normativa, digamos, a la cual son los derechos y deberes del pasajero, podríamos decir en ese sentido, y partiendo desde la disuasión, desde alguna manera llegar al diálogo, pero hay un minuto en que lamentablemente este tipo de hechos traspasan lo que puede ser el llegar a una solución a través de la conversación, como estuvimos viendo en este hecho en particular, y ahí obviamente ya hay que entrar a otras medidas. Sí, sí, estos videos siempre graban como el momento final donde ya Por está supuesto. la situación un poquito descontrolada.
Y en otras situaciones, como te digo, hay videos, tanto en Chile como en el extranjero, de pasajeros siendo bajados del avión o, ¿verdad?, sacados del vuelo. Y generalmente o a veces pasa que se trata un poco como de estas decisiones no pasan por una persona, ya es una decisión que toma la tripulación completa en conjunto con el capitán, en conjunto con personal de la compañía que tanto en tierra como en vuelo está en contacto con nosotros. Entonces no son decisiones al azar o que se tomen de un minuto a otro, son decisiones que se toman muy en conjunto en una evaluación, como te digo, de varias personas, no son antojadizas, no es que a un tripulante se le ocurre o le cae mal un pasajero y Claro, que decide hay todo un bajarlo. proceso y etapas del conflicto, digamos, o evitar el conflicto y cuando ya se llega a un conflicto, derechamente. De todas maneras, en ese sentido la tripulación, como te decía, dentro de sus funciones, tiene el evaluar, ¿verdad?, en los embarques, sobre todo, que cuando los pasajeros ingresan al avión, el estado de esto, ¿verdad?, detectar pasajeros en estado de ebriedad, tratar, como decíamos anteriormente, de evitar que esto llegue a vuelo, que es la situación más crítica. Clave reiterar esto, porque uno partiría de la base de que aquí hay conductas y normas de convivencia. Pero más allá de esto, lo que finalmente lo define la ley y es acatar ese tipo de situaciones que no se deben dar por parte de los pasajeros u otras personas que estén dentro del avión. Sí, claro, por supuesto. Como te digo, la tripulación, tanto de cabina como los pilotos, tienen la potestad que les da la ley de hacer cumplir esas normativas que pasan, bueno, todos quienes han volado lo ven en todas las instrucciones que se dan en videos de seguridad, en demostración, los signos y las cosas que indican al pasajero lo que tiene que hacer en las distintas etapas del vuelo, son normativos y deben cumplirlos. Y nosotros tenemos la potestad de hacerlas cumplir, obviamente, y de llegar a la instancia de que el pasajero no viaje si es que ya es reiterativo y no hace caso, como te decías tú, a un diálogo, a una instrucción reiterativa. Claro, ese es un punto. Y detallando también lo que tú me comentabas de los protocolos, de esta conversación que se da entre la tripulación de cabina y el capitán en este caso y parte de los otros funcionarios de la línea aérea. Hay procesos, se llega a disuadir finalmente si hay una reiteración de estos actos, ahí se tiene que llevar a medidas más coercitivas, digamos, medidas más fuertes. Sí, sí, como te digo, el rol de la tripulación en general es la detección y Que eso la es importante, alerta. detectar esto para que no vaya escalando y vaya generando problemas con el resto de la tripulación, finalmente, con el resto de los pasajeros y la tripulación. Exacto, exacto. Es la detección, la contención, la alerta, básicamente de Ujú. nosotros y tenemos algunos elementos a bordo de disuasión, pero también son cosas que se usan muy en última instancia, ¿no? Para nosotros la detección y la aplicación de los sistemas de seguridad es como lo prioritario. Y algo que decías tú también ahí es un poco como hacer también el nexo con los pasajeros. Yo creo que nadie quiere ir sentado al lado de un pasajero en estado de ebriedad, nadie quiere ir sentado al lado de un pasajero que está molestando, que está hablando fuerte, que está en el fondo rompiendo un poco con las normas de conducta Claro, y con la habitual experiencia de de un vuelo vuelo. también. Por supuesto, entonces acá no, como te decía, y reiterar que no es solo que la tripulación antojadizamente decía bajar un pasajero, acá es bastante evidente la conducta violenta de los pasajeros, pero como te decía, hay otras instancias en donde hay más grises, ¿verdad? Ujú. Pero que la tripulación debe actuar igual y siempre es en esta como conversa entre todos y en beneficio de todos, de los tripulantes y de los pasajeros. Claro, Sebastián, tú mencionabas en este comentario, ustedes tienen a la mano elementos disuasivos que se utilizan en una última etapa, digamos. ¿Cuáles son esos elementos? Que obviamente me imagino se tratan de no llegar a usarlos. Sí, nosotros hay muy poquitas cosas, obviamente nuestros manuales y nuestros procedimientos son los elementos y hay también elementos para, de repente, es como un kit de esposas flexibles que se llama, Ujú. son elementos que nos permiten a la tripulación en un caso extremo tratar de contener a este pasajero violento para que no siga, ¿verdad?, afectando la seguridad del vuelo, pero como digo, son de muy última instancia, se usan en coordinación con el capitán. Para nosotros siempre la prioridad va a ser ir escalando esto a los sistemas Claro, de seguridad que tengamos disponibles y, como te decía, incluso en vuelo, aterrizar el avión si es necesario. claro. Y si el capitán lo determina, obviamente. Por supuesto, estos elementos de contención ya en su nivel último, digamos, son de último ratio y aquí se tiene que pasar por varias fases, digamos. No es inmediato la definición que se da en términos de usarlos, me imagino.
No, es un poco lo mismo que te decía yo antes, es una decisión que se toma en conjunto y nosotros también es tremendamente importante proteger a las personas, como te decía, los tripulantes, no somos muchos arriba de los aviones, no somos muchas personas versus la cantidad de pasajeros y nosotros cumplimos funciones de seguridad durante todo el vuelo, entonces también exponer a un tripulante a un pasajero perturbador significa perder un elemento, ¿verdad?, que nos deja más cojos en vuelo con un tripulante. Entonces, es una evaluación muy en conjunto, como te decía, los manuales y los procedimientos tienen lineamientos que son bastante claros, pero la aplicación siempre se hace con todas las herramientas posibles de contacto con el piloto, entre los tripulantes, si tenemos algún sistema de seguridad también disponible por radio, todo se hace en conjunto. Dependiendo evidentemente de la etapa, digamos, de lo que es el servicio, podríamos decir, o sea, que es el servicio en este caso que ustedes entregan, en términos de si está en tierra iniciando, si está en vuelo, que como tú me decías, y yo encuentro toda la razón, es bastante más complejo porque no se puede llamar a asistencia, por ejemplo, en este caso en particular en Antofagasta, de funcionarios de la DGAC, o la necesidad cuando ya se está en aterrizaje, por ejemplo. También eso va a depender. Sí, claro, como te decía, la situación ideal es que ocurra en el embarque. El embarque. La detección, ojalá nadie subiera al avión en el estado que supuestamente están estos pasajeros, pero como te digo, la detección pasa un poco por las personas, la gente de aeropuerto, la gente de seguridad del aeropuerto y en última instancia nosotros. En los El counters me imagino ideal, que también se puede dar esa detección, ¿no? Sí, de hecho se detienen también pasajeros que con conductas, como te decía, disruptivas o perturbadoras, como establece la ley, antes de subir al avión, ¿no? Hace un tiempo salió un video de un pasajero que insultaba a personal del aeropuerto y esa persona ni siquiera llegó a la instancia de embarcar. Entonces también el personal del aeropuerto y de seguridad del aeropuerto, que en este caso es DGAC, tiene entrenamiento sobre el manejo y tiene normas o teniendo una conducta que sea perturbadora. Sí, déjame preguntarte, también lo has comentado tú, dentro de estas normas y protocolos que ustedes tienen a disposición, ¿son normas y protocolos a nivel internacional que se aplican también en el resto de las líneas aéreas, en esta industria que es global? Sí, la verdad que la normativa aeronáutica siempre, por lo menos en Chile, deriva de normas internacionales. Chile, como es miembro de la OASI, que depende de la ONU, ¿verdad?, que es una organización internacional de aviación civil, generalmente basa su norma en esta normativa internacional, por lo tanto es más o menos igual para todos los países. Ahora sí hay una diferencia para nosotros y hay algo que ocurre en otros países, en lo más cerca en Brasil, que es qué es lo que pasa después con este pasajero, ¿no es cierto? Porque estos pasajeros, por ejemplo, en el video que estábamos viendo, son desembarcados, pero hoy día, lamentablemente en Chile, ese pasajero puede embarcar en un siguiente vuelo, si la empresa así lo determina. Pero no hay nada legal que a ese pasajero le impida volar en un vuelo 2 horas o 3 horas después. Ya. La DGAC ha declarado que va a seguir acciones legales, pero esas acciones legales van a través de la Fiscalía de Aviación a una sanción que puede llegar incluso al presidio, etcétera. Pero lo que está pasando en otros países, en Europa, en Estados Unidos y más recientemente en Brasil, es que hay listas de pasajeros que no pueden volver a volar después Claro, de un cierto como persona tiempo. non grata, ¿no? Exacto, listas negras se les llama en Europa y en Estados Unidos. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos un poquito al debe en términos de normativa, que es que este pasajero lo bajo de este vuelo a las 10 de la mañana y mañana embarca a las 7 de la tarde nuevamente, cuando tuvo una actitud, ¿verdad?, extremadamente violenta, como lo podemos ver en este caso. Claro, porque me pongo en el caso, en esta situación u otras, como nos has ido comentando tú, de un pasajero, una pasajera también, que haya generado un conflicto, que sea desembarcada, queda el registro, probablemente la línea aérea van a saber quién es esta persona, qué es lo que sucedió, pero nada le impide que al día siguiente tome el siguiente vuelo u horas después. O sea, puede estar registrado, pero finalmente no se le puede impedir que se suba al avión luego de este hecho, ¿no? Exacto, o sea, como te digo, eso hoy día acá en Chile depende de la empresa, Ya. de la compañía de línea aérea. Hubo un caso también en otra línea aérea nacional, en donde un pasajero también fue desembarcado por un tema de incumplimiento conductual, y la línea aérea determinó que ese pasajero no iba a volar más con ellos. Ya. Pero hoy día no tenemos nada normativo, como te digo, queda un poco a decisión de la empresa. Y nos gustaría que esa normativa existiera para que todos un poco hicieran lo mismo, ¿verdad? Y no encontrarte con este pasajero en el vuelo del día siguiente o de horas después. Claro, y me imagino que esto no debe ser fácil en términos, por ejemplo, de decirle a una persona no puede viajar, esa misma persona que cometió un hecho que de por sí es súper reprochable, pero no hay ninguna norma, digamos, o podría haber un gris en este proceso. Podría, por ejemplo, decir, oiga, esta línea aérea no me deja abordar, los derechos del consumidor, ¿dónde están? Me estoy poniendo en esos casos, digamos, ahí ese gris
evidentemente dejan problemas a lo que puede ser la futura tripulación y los futuros pasajeros de ese vuelo. Sí, claro, por supuesto que sí. Como te decía, es algo que se hace en otros lados y nosotros creemos también, porque nosotros como sindicato y a través de la Federación de Tripulantes de Cabina, estamos trabajando en empezar a conocer un poco qué pasa con esta normativa a nivel internacional y tratar de hacer algo acá en Chile. Pero también creemos que puede tener un efecto disuasivo. Yo creo que es distinto cuando ya te advierten antes, claro, ¿no es cierto? Es como cuando se podía fumar en los aviones. A nosotros nos pasó que cuando se dejó de fumar recién, la gente seguía fumando arriba del avión. Se metía al baño, escondía y fumaba. Resulta que hoy día está tan establecido en todas partes que no se puede fumar, que eso ya no pasa. Ya es muy raro que un pasajero fume en un baño escondido, etc. Claro, y hay sanciones importantes por eso. Claro, y se tomaba más a la liviana porque ayer se podía fumar, hoy día no, entonces me lo fumo acá escondido. Hoy día está establecido que está como ultra prohibido porque en todas partes dicen el baño, hay multas, etc. Entonces nadie fuma arriba de los aviones hoy día. Creemos que con una normativa que vaya en este sentido podríamos un poco lograr lo mismo y hacer que estos casos bajen y que una persona la piense 2 o 3 veces antes de subirse en un estado de excesivo consumo de alcohol, de ebriedad o de violencia. ¿Este cambio dependería de las aerolíneas, de la DGAC? ¿Qué organismo es el encargado, digamos, que podría generar este tipo de nuevas normas o normas complementarias adicionales? Mira, nosotros estamos en una etapa muy inicial del proyecto como federación. Como te decía, somos 4 líneas aéreas nacionales que estamos en esta federación y estamos recién viendo un poco cómo lo hacemos, por decirlo de forma bien coloquial. Así que no tenemos como hoy día el canal exacto, la forma en la que se podría aplicar, pero como te decía, es lo que queremos buscar. Queremos buscar que hoy día los pasajeros que tengan estas actitudes no se vuelvan a embarcar en un periodo de tiempo X, no en el siguiente vuelo por lo menos, o no en un periodo de tiempo que sea un poquito más punitivo, por decirlo así. Claro, punitivo para finalmente tener también una sanción y disuasivo, finalmente ese es el objetivo, doble objetivo que se busca. Exacto, como te decía, si yo te advierto antes de subirte al avión que si no acatas las instrucciones de forma repetida o si ya entras en actos de violencia franca como lo vimos ahora, no vas a poder volar en un año más, por ejemplo. Ya, en esta línea aérea o en todas, hay que ir viendo cómo lo hacemos, pero como te digo, esto ya existe en otros países. Bien, Sebastián, agradecerte estos minutos, las explicaciones y el análisis también de este hecho que esperemos no se vaya repitiendo, porque finalmente en todo sentido es súper condenable. Muchas gracias nuevamente, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Nos vemos, buenas tardes.